Hola, hola a todas y a todos. Seguimos en este diálogo entre Ana Lucía, entre Sandy y yo, Yaneli Cruz, y estamos aquí platicando sobre diferentes cuestionamientos, dudas, resonando sobre el trabajo de las tres que llevamos haciendo y pues bueno, que resuena también desde la oportunidad de estar en la escuela, la universidad, maestrías, los doctorados para ir tejiendo esto. Entonces, partimos este espacio de entender, ¿verdad?, que lo psicosocial a veces se confunde con salud mental y creo que hay una gran diferencia en torno a eso que tiene que ver con el bienestar, ¿no? Nosotros nos posicionamos desde un bienestar integral y donde no solo se centra en la mente de las personas ni en lo individual, sino que está en relación con un contexto, con una historia, con un cuerpo, con el territorio, con las condiciones pues, que permiten esto, ¿no? En este sentido, pues nuestros vínculos, los colectivos, el territorio, pues nos dan mucho pistas para fuerza o nos quitan esa fuerza para poder construir el bienestar. Entonces, vamos a escuchar este diálogo, principalmente que Ana Lucía tiene mucha experiencia reflexionando en torno a las implicaciones de hacer lo psicosocial dentro de esta visión territorial, eh, intercultural, ¿verdad? Y cómo en este contexto actual, pues este hacer está implicado, ¿no? Entonces, bueno, Ana Lucía, bienvenida y queremos escucharte, ¿no? Sobre estas preguntas, ¿qué implica ser psicosocial desde estas diferencias territoriales contextuales que están llenas y permeadas por la violencia? Sí, pues retomando esto que nos venía contando Sandy desde su experiencia, ¿no? En la organización en Oaxaca, el pensar cómo se acompañan los dolores, las luchas, las resistencias de otras, ¿no? Y también el reconocer siempre de dónde es una, ¿no? De dónde es una, desde dónde hace esto. Nos decía Sandy, reconocernos como parte de un tejido, somos un tejido y nosotros los que acompañamos somos parte de ese tejido también, soy el tejido, soy el tejedor, dice el cantito. Este, entonces, creo que tiene que ver y yo invitaría a quien nos escucha siempre a preguntarse, pues sobre su historia, sobre cómo se ha construido su entendimiento del bienestar, de su rol, de su posicionamiento, ¿no? Que son preguntas que son necesarias que nos hagamos, que reconozcamos la historia que tenemos en la región en la que nacimos y crecimos, de eh, con quién nos reconocemos como pares, con quién nos vemos diferentes, ¿no? Y en ese sentido, poder identificar qué papel tenemos en este sistema de vida, en este tejido vital, ¿no? Cómo contribuimos, a qué estamos contribuyendo, ¿no? Y desde el trabajo de acompañar a otros y a otras, pues es eso, ¿no? ¿A qué le estoy contribuyendo a esta lucha con mi vida, con mi tiempo vital, ¿no? Y ahí vienen reflexiones que hemos hecho también en torno, bueno, pues al conocimiento que hemos generado desde la psicología, que ha sido súper heredado pues de la modernidad occidental, del norte global, ¿no? De la formación que tenemos las personas que nos decimos psicólogas, que nos formamos como psicólogas, es también desde un enfoque de, pues, gringo o europeo. Y entonces preguntarte si eso resuena con los territorios en los que te encuentras, ¿no? O si resuena incluso con lo que tu abuelita te enseñó de cómo sentirte mejor cuando te asustas, por ejemplo, o cuando, o si sabes sobre qué pasa con el empacho, o si conoces los lugares sagrados y cómo procurar pues lo que es sagrado
en la vida, ¿no? ¿A qué ubicas tú como algo sagrado y qué papel tiene eso en una comunidad, ¿no? En fin, o sea, todas estas partes que tienen que ver con no sentirnos como foráneos, como gente que no tenemos nada que ver con, con los dolores de la vida, con las problemáticas, ¿no? Parece que este tipo de trabajo es como si fueran de personas privilegiadas, exentas de cualquier riesgo, ¿no? Y que ya tienen todas sus necesidades resueltas. Y pues no, ¿no? Cada vez vamos viendo como en esta dinámica violenta en la que se está entretejiendo además ahora eh, las diferentes fuentes de violencia y que hay una colusión muy compleja entre el Estado, la criminalidad organizada, ¿no? Este, las empresas, el mercado, la forma de operar del mercado y todo este entramado transnacional además que se está expandiendo, además por distintos medios, no solo controlando territorios y desde la materialidad también tiene que ver mucho con los entendimientos de la vida, los anhelos, las aspiraciones, se van haciendo modos de vivir también, de desear, ¿no? Toda la parte de la digitalidad también, que tiene que ver con cómo, en quién nos reconocemos también en esas digitalidades, que como decías, Janey, toda la globalidad y toda la velocidad que tiene el intercambio y lo que se mira y las narrativas dominantes, o sea, hay tantos escenarios posibles, ¿no? Y que ahí en juego, o así una cosa importante es decir, bueno, así tú desde tu quehacer de acompañante psicosocial, ¿desde dónde estás? ¿Tú qué necesitas? ¿Tú cómo te has construido? ¿Tú a qué le quieres lograr? ¿Con quién estás? Y nunca es yo solo voy y te acompaño, sino estamos, somos parte. Entonces, ¿de dónde eres parte? ¿No? Dejar estas dicotomías de la neutralidad, la idea de neutralidad o así, sino y objetividad, que tienen que ver con este pensamiento moderno, occidental, eh, y más bien reconocernos dentro de este mestizaje, dentro de esta revoltura de entendimientos que somos en estos contextos, incluso en el conocimiento científico, también, ¿no? ¿Cómo puedes tú nutrir eso y también hacerte creador y generador de contenido, pero no para YouTube, sino para este cuerpo de conocimientos que se dice psicología y que te da un lugar de poder por tener una posición profesional sobre las personas, ¿no? Depende pues desde dónde estés trabajando, pero que al menos bueno, en distintas instancias, si estás participando, si estás trabajando en una instancia pública, por ejemplo, tienes un poder muy fuerte que incide tanto en las personas, en cómo se conciben a sí mismas, tanto en cómo una comunidad concibe lo que está bien y lo que está mal en temas de salud, lo que decía Jane, ¿no? Hablar de salud mental, que muchas veces se tiende a patologizar, ¿no? Y acá hablar de lo psicosocial, el bienestar psicosocial, que es todo lo que implica para que estemos bien. Y ahí es volvernos a reconocer no separados ni del territorio, del ecosistema del que somos, ni de esos entramados entre humanos que generamos y que estamos, ¿no? Entonces, no sé, Sandy, ¿cómo ves todo esto que estoy diciendo? Si estoy diciendo cosas así muy random, si tiene sentido y bueno, igual tal vez ir
tratando de cerrar alguna idea. Justamente quería como puntualizar que esto último que decías me parecía muy importante, como nuestra mirada y la forma en la que miramos el contexto cambia, ¿no? Y que es importante que cambie porque también vamos complejizando la manera en la que estamos mirando. Y, y en ese sentido, creo que uno de los puentes más importantes que estamos deconstruyendo es justamente ponernos en el centro a nosotras, las humanas, los humanos, ¿no? Y que mirar desde, o sea, como quitarnos de ese lugar nos permite como abrir el horizonte hacia saber no solamente los daños, sino también el impacto que nuestra propia huella ha dejado y de cómo eso mismo afecta no solamente el territorio, sino la relación, las relaciones que se tejen en ese lugar. Y, y esto era un poco como siguiendo la línea de hablar de cómo el enfoque psicosocial, como su aporte, que me parece como así fundamental, tiene que ver con cómo estamos mirando nuestro contexto, pero también de que ese contexto ha cambiado, ¿no? O sea, como en ese sentido, que este puente que se está dando con estas otras miradas de quitarnos del centro, de pues estas que tú habías nombrado, ¿no? Quitarnos del centro, mirar no solamente desde esta objetividad, ¿no? Sino saber que también en estos contextos se tejen otras dimensiones que tienen que ver como espirituales, como con relación a la tierra, con relación a estas otras miradas mucho más que han tenido como los pueblos originarios, ¿no? De saberse relacionar con el agua, con la montaña, ¿no? Y cómo tanto lo que hacemos como lo que pasa con ellas, como que en esa relación no, nos vamos afectando y vamos cambiando nuestro territorio, pero también como la manera en la que entendemos nuestras relaciones, ¿no? Y que para hacer los acompañamientos mucho más integrales es necesario saber justamente cómo es estas, pues sí, como estas sustancias que son como muy importantes, ¿no? Y bueno, esto, como Sí, hablando un poco sobre los territorios, cómo los miramos, cómo están sus contextos y cómo también las personas que les habitan los van sintiendo, ¿no? Algo así. sí, a mí me parece muy, muy importante esto que plantean las dos, como algo que he sentido, visto y me parece muy peligroso es, bueno, que entiendo por qué, pero me parece peligroso, es como esta añoranza de que, de regresar a las cosas, ¿no? Regresar hacia las tradiciones, regresar hacia que hay tradiciones y hay prácticas que cuidan, pero también regresar, o sea, tener muy puesta esa mirada de que hay, también en ese regresar hay cosas que dañan, ¿no? Que dañan a las mujeres, que dañan a la tierra, que, o sea, no solo el regresar es la solución, ¿no? Como es que antes la comida, ¿no? O sea, como que no digo que esté mal, entiendo por qué la añoranza, todos lo hacemos, todas lo hacemos, como pues un deseo de que las cosas sean mejor, ¿no? Pero yo creo que la esperanza va hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Y decir, es que no se puede regresar, o sea, la semilla brota, se reproduce y vámonos, ¿no? Sigue ese ciclo de vida. Entonces, creo que hay que recuperar cosas, tejerlas, hacer este puente hacia el presente y hacia el futuro, con esta mirada de que el contexto se transforma, la cultura se transforma, pero hacia dónde queremos esa transformación. Recién vi una frase, ¿no? Que decía que el movimiento hacia el centro, en espiral y hacia afuera, es como un movimiento natural en la vida, ¿no? Entonces, pienso que algo así en lo psicosocial, en estos contextos tan cambiantes, hay que tener los ojos bien así como
atentos, nuestra percepción, nuestro cuerpo, para poder elegir, poder cuestionar, analizar, sentir, pensar hacia dónde queremos crear este puente, ¿no? Porque claro que es importante el pasado, pero ¿cómo lo hacemos de manera crítica para no romantizar que el pasado ya todo está muy bien? Porque si se transformó fue porque no estábamos tan bien, tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para llevar lo que sí sirve del pasado hacia el presente, hacia el futuro? Reconociendo que en el pasado, bueno, no éramos tantas personas, ahora somos un montón de gente en el mundo en general. Dos, la forma en que nos encontramos en los territorios es muy distinta, ¿no? Desde por la tecnología, porque podemos alcanzar a ver otras culturas, ¿no? Este, porque llega o no ciertos productos al territorio, ¿no? Eh, y porque cuando somos acompañantes también llevamos algo. O sea, también de donde somos, nuestra historia, nuestro cuerpo, al llegar a una comunidad o al llegar a una ciudad, también llevamos una parte de nosotras a ese territorio. Entonces, y siempre ha sido así, o sea, esa migración, esa movilidad nos permite también replantear. Creo que hay que ser muy cuidadosas para que no todo sea así, ay, qué padre, todo se transforma, no, sino muy cuidadosas en esa construcción territorial y reconocer, ¿no? Pues que en un lugar, bueno, si es desierto, pues hay plantitas del desierto que sirven en el desierto, ¿no? Y que si intento, no sé, poner un, no sé, un sauce, tal vez no pegue, ¿verdad? Eso es como ser muy críticas en esto, de que se puede y que no, no sé, más o menos por ahí traigo esa reflexión en lo psicosocial también. Sí, a mí ahora les contaba que participaba en una jornada de reforestación y muy hermoso con un grupo de personas que está soñando eh, crear un santuario para abejitas nativas, ¿no? Y entonces esta visión, este sueños, intencionar algo que quieren que suceda y tiene que ver con todo un ejercicio de reparar un terreno que ha sido dañado por incendios y por diferentes cosas, ¿no? Y entonces toda una labor solidaria entre personitas para regenerar, ¿no? Y a mí algo que me llamó la atención de su visión y su entendimiento es que decían, miren, primero hay que sembrar estas que crecen rápido y les dan sombra a otras que crecen más lento, pero que van a tener una vida más larga y entonces esa sombra le va a permitir a la otra crecer. Entonces, todo un entendimiento de de la cooperación entre especies, entre seres y de procesos también, ¿no? Que me parece tan necesario que a veces los humanos se nos pierde y estamos justo así en lo rápido, en lo que ya te puede satisfacer o no, te sirve o no te sirve, quién es la amenaza, ¿no? Entonces, como ir dándonos cuenta de qué es lo que de nuestra capacidad de comprensión y que esa capacidad de comprensión se expande pues cuando dialogamos y cuando dialogamos entre diferentes, cuando dialogamos en distintas, y escuchamos las distintas experiencias, ¿no? Porque a lo mejor para algunos está siendo súper buenísima esta época, pero dices, ¿no? ¿A costa de quién, verdad? Y entonces necesitamos reconocer eso y reconocer cómo nos afectamos todo el tiempo mutuamente, ¿no? Bueno, vamos a cortar entonces este pequeño video esperando que dejemos acá provocaciones para seguir este, sentir pensando, ¿verdad? Sí, así es. Y pues sí, ya iba hacia cerrar. Y pues yo quiero agradecer mucho cómo vamos poniendo estas palabras justamente para seguirnos provocando y en esta provocación seguir tejiendo, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo nuestros entendimientos se van complejizando justamente porque a veces en este dialogar junto a otras y otros, justo se trata de eso, ¿no? De seguir tratando de entender y de seguir tratando de comprender
estos contextos en tan cambiantes y tan seguir dando la visión de nuestros acompañamientos y nada, pues sigamos tejiendo, sigamos dialogando juntas para poder seguir encontrando las maneras de acompañarnos. Y pues muchísimas gracias por seguir en esta conversación. Nos vemos en otra más.